Se acerquen acá a la glorieta. Buenas, estamos viendo en este momento que vienen la marcha por el Día del Agua. ¿Qué más? ¿Cómo le va? Cuéntenos, ¿por qué salen a marchar el día de hoy? Porque el agua tiene que estar limpia, sin contaminación, sin empresas mineras. ¿Cree que el gobierno tiene la intención de coger y privatizar las minas? El gobierno además es sus familiares y él es accionista del grupo de empresarios mineros asociados a nivel internacional. Por eso se fue a Canadá a negociar para que las empresas entren. Incluso la consulta del arbitraje internacional tenía esa intención y él tuvo ese compromiso de que eso haga de que el pueblo le dé un espaldarazo a él, pero el pueblo le rechazó y no ha permitido que se instaure y se modifique la Constitución con el término de arbitraje internacional. Entonces este gobierno está empeñado 100% en desarrollar la actividad minera para favorecer incluso a sus propios intereses personales y familiares. ¿En qué posición está en este momento? Ha mantenido su posición de defender, por eso expulsó de Río Blanco a los chinos y en esa posición se mantiene. Muchísimas gracias. Un gusto, estamos aquí viendo la manifestación por el agua. Sebastián, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Qué mensaje le mandas al gobierno nacional? Que escuche la voz del pueblo, que escuche la voz de las comunidades, la voz que además no se ha expresado el día de hoy, sino que históricamente en la provincia de La Suay viene hablando fuerte y claro, a través de consultas populares, movilizaciones, interpuestas acciones judiciales, y en todas ellas las comunidades han ganado, porque la vida es primero, el agua es primero. Si el presidente pretende seguir la senda de sus antecesores, quedará para ellos en el basurero de la historia, porque ir contra las comunidades, contra el agua, contra la vida, contra la tierra, es definitivamente algo que va a ser rechazado por la mayoría de la población azuaya. Pero dice que el gobierno ganó la consulta popular. Sí, no, yo creo que ha ganado el pueblo ecuatoriano, ha ganado la seguridad, ha ganado también el trabajo y el derecho digno a tener una soberanía que esté en favor de los pueblos. El presidente de la República hoy debería estar preocupado por atender las necesidades en términos de seguridad y la generación de empleo, que en las dos cosas todavía, a mi modo de ver, nos queda debiendo. Pero dice que la minería le genera buen billete al Estado. Ni la minería ni el petróleo han sido la solución para este país, mientras las élites de este país no entiendan que hay y debe construirse un proyecto desde abajo, un proyecto comunitario, social, un proyecto popular y democrático, un proyecto donde además todos tengamos la posibilidad de acceder a educación y salud. Si eso no existe, lamentablemente en este país vamos a continuar con este proceso de empobrecimiento, de migración y ahora de falta de seguridad. Muchísimas gracias, Sebastián. Estamos cubriendo ahorita la marcha por el agua. Vemos a muchas comunidades que siempre se han manifestado a favor del derecho al agua. Las empresas transnacionales mineras que no cesan en su afán de intervenir con sus explotaciones en ecosistemas frágiles de fuentes de agua, humedales, bosques y vegetación protectores, es decir, en aquellos lugares donde efectivamente se fabrica el agua, se produce el agua naturalmente. Esta situación ha llegado al extremo en que las autoridades, en contubernio con las mineras, tratan de burlar las diferentes consultas populares, como la de Girón, como la de Cuenca, e inclusive sentencias de la Corte Constitucional y la sentencia de la Corte Provincial de Justicia de La Suay, que en el caso de Quimsacocha ordenó que se realice una serie de medidas de forma ordenada, pero oh sorpresa, se quiere inmediatamente entrar a la consulta ambiental con grupos reducidos, con círculos de personas que habrán traficado con su conciencia, dejando al lado a las verdaderas comunidades afectadas por el tema de la posible explotación minera en Quimsacocha y sobre todo a la principal comunidad afectada, como es la ciudad de Cuenca. Pero este no es un tema que se sustrae solamente al problema de la ciudad de Cuenca o del cantón Cuenca, sino es un problema que atañe a múltiples cantones de la provincia de La Suay,
porque igualmente tenemos problemas de la actividad minera en cantones como Sisi, en cantones como Santa Isabel, en cantones como Dabón. Para las mineras y para las autoridades no valen los diferentes pronunciamientos de la Cámara Provincial de la SUAY por allá entre los años 2011, 2016 y 2017. No sirven los pronunciamientos del Consejo Municipal de Cuenca, que en 2 oportunidades declaró el cantón libre de minería. No les sirven las resoluciones de la propia Contraloría General del Estado, que en el caso del proyecto de Loma Larga y de Quimsacocha se pronunciaron haciendo serias observaciones, e inclusive en el caso de una de ellas indicando que no podía haberse avanzado a la fase de explotación, como era el caso del proyecto Río Blanco. No tomen en cuenta los pronunciamientos de las diferentes asambleas provinciales que se han dado, asambleas cantonales que se han dado para rechazar el tema de la minería y la defensa de la vida y del agua. No tomen en cuenta los diferentes pronunciamientos de organismos técnicos como el directorio de Tapa, que señaló que era incompatible la minería en aquellos lugares de recarga hídrica del Cantón Cuenca. Es decir, para las empresas mineras y las autoridades penales no les sirven los pronunciamientos de la soberanía popular, porque por encima de los intereses de los pueblos están los intereses de los grandes mineros. Quieren llenar sus bolsillos a costa de hundir el desarrollo de las diferentes comunidades y pueblos de los diferentes cantones de la provincia de La Suay. Esa es la tragedia, esa es la inseguridad, esa es la prepotencia que los gobierna hoy en día. Jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Vemos compañeros con asombro que se quieren burlar las propias resoluciones de los organismos de justicia constitucional y de justicia ordinaria, que han dado expresiones claras sobre cómo tiene que cumplirse las diferentes consultas, como la consulta previa, libre e informada, la consulta ambiental. En el caso de estas consultas tienen que hacerse de forma amplia, tomando en cuenta las diferentes comunidades indígenas y campesinas, tomando en cuenta las comunidades afectadas, pero no, lo que se pretende es hacer un fraude a la ley, un fraude a la Constitución, un fraude a la misma justicia. Y entonces nos preguntamos, en estas circunstancias de desobediencia, de desacato, de arbitrariedad frente a la propia justicia del Estado, ¿qué camino le queda al pueblo ecuatoriano sin hacerse respetar con las acciones de la movilización, con acciones de resistencia, con acciones en donde tengamos que responder a los intereses de quienes solamente se llenan los bolsillos y pretenden saquear los recursos de nuestro país? Y miren ustedes compañeros, a dónde llega la irracionalidad, la insensatez, la tosudez, la tontería, cuando hoy se quejan de los apagones, se quejan de los estiajes, cuando hay amenazas a ciudades enteras por el problema de la carencia de agua, se quejan de la falta de agua para movilizar las hidroeléctricas y sin embargo quieren atentar a las fábricas naturales del agua. ¡Qué soncería, compañeros! Esta es una situación de irracionalidad que solamente se entiende en función de que se quiere privilegiar los intereses mercantiles, los intereses utilitarios, comerciales, los intereses gananciales de estas empresas transnacionales que vienen a nuestro territorio con actitud colonial y neocolonial, explotar los recursos mineros y luego dejar en miseria en los pueblos, luego desolación, tragedia, aguas envenenadas, bosques de vegetación protectores arrasados, humedales desecados, aguas que discurren a los poblados y que ya no se miran ni siquiera para el consumo humano. Esta es una situación de verdadera tragedia nacional que implica que nos movilicemos todos para plantear la necesidad de otro modelo, de un modelo económico que dé cuenta de las verdaderas necesidades de los pueblos, de un modelo económico donde el desarrollo tome en cuenta las condiciones ambientales, de un modelo económico con energías limpias, de un modelo económico que se